El viento sopla con un sonido que no parece de este mundo. Allí, en el corazón del Ártico, el aire corta la respiración, y cada partícula de nieve brilla como si guardara dentro un recuerdo antiguo. Nada se mueve, excepto el hielo, que cruje bajo su propio peso, como si estuviera vivo. Los científicos que se aventuran hasta aquí lo saben, el hielo no es solo hielo. Es una biblioteca inmensa de tiempo, una cápsula donde la Tierra ha conservado su memoria durante miles de años. En medio de ese paisaje blanco, una perforadora vibra lentamente sobre la superficie. La máquina se detiene, y de las entrañas heladas emerge un cilindro de hielo azul. Tiene capas, como los anillos de un árbol, cada una formada por el paso de los siglos. El silencio que sigue es solemne. Lo que está dentro de ese fragmento congelado podría haber estado dormido desde antes que existieran los humanos. El investigador limpia el cristal helado con un guante grueso. Adentro, entre burbujas microscópicas, se mueve algo. No es un reflejo, no es una ilusión óptica. Bajo el microscopio, se revela una célula intacta, antigua, desconocida. La máquina que la registra no logra clasificarla. Una vida que no figura en ningún registro biológico actual. Un organismo que el planeta decidió conservar en la oscuridad, y que ahora, poco a poco, despierta. Durante miles de años, el Ártico fue el guardián del silencio. Una muralla de frío que selló los secretos del pasado y los protegió del paso del tiempo. Pero ahora, esa muralla se resquebraja. El calor que asciende desde el sur derrite los hielos más antiguos del planeta, revelando cosas que la humanidad jamás había visto, restos de mamuts perfectamente conservados, virus que vuelven a la vida tras 30.000 años, bacterias que aún pueden reproducirse. Y en algunos casos, fragmentos de metal enterrados a kilómetros de profundidad, estructuras que no pertenecen a ninguna civilización conocida. A medida que el hielo se derrite, los satélites revelan formas que estaban ocultas, líneas rectas, sombras geométricas, superficies brillantes que no corresponden al terreno natural. Los gobiernos las catalogan como anomalías geológicas, pero los científicos que las observan con detalle no logran explicarlas. En los laboratorios, las muestras extraídas del subsuelo contienen elementos metálicos que no coinciden con ninguna aleación moderna. La prensa lo menciona como curiosidad. Pero entre quienes han tocado con sus propias manos esas piezas heladas, hay algo en común, la sensación de que el hielo está devolviendo algo que no queríamos encontrar. El deshielo no solo está cambiando el paisaje del planeta. Está alterando su memoria. Cada capa de hielo que se derrite libera gases, esporas, minerales, y organismos que estuvieron en reposo por milenios. Los científicos hablan de un fenómeno fascinante, otros, de una advertencia. Hay algo profundamente inquietante en ver moverse algo que no debería moverse. En los laboratorios de Siberia y Alaska, bajo luces blancas y frías, un grupo de científicos observa una pequeña muestra de hielo derretirse lentamente dentro de un tubo de ensayo. El agua gotea con un sonido rítmico, casi como un reloj que marca el paso de los milenios. Dentro, un fragmento de materia orgánica comienza a mostrar señales de actividad. Un leve temblor, una forma redonda, una célula que parece despertar de un sueño que duró 30.000 años. El fenómeno fue registrado por primera vez hace poco más de una década, en un laboratorio de Rusia. Científicos lograron revivir un virus prehistórico hallado en el permafrost, el suelo congelado del Ártico, que había permanecido inactivo desde la era de los mamuts. Lo llamaron Pitovirus sibericum. No atacaba a humanos ni animales modernos, pero el hecho de que pudiera volver a la vida después de tanto tiempo cambió todo lo que sabíamos sobre la resistencia biológica. En otras palabras, el tiempo no siempre destruye, a veces conserva. Desde entonces, se han hallado otros virus y bacterias igualmente antiguos, atrapados en el hielo desde antes que existieran las pirámides de Egipto.
Uno de ellos fue capaz de infectar amebas modernas sin perder su estructura. Otro, un tipo de bacteria, comenzó a reproducirse con normalidad en condiciones de laboratorio, como si el paso de los siglos no hubiese significado nada. Los investigadores aseguran que lo hacen en espacios completamente sellados, bajo presiones negativas y en aislamiento absoluto. Aún así, no pueden evitar preguntarse, ¿cuántas otras formas de vida duermen todavía bajo kilómetros de hielo? Los glaciares son cápsulas del tiempo. En cada capa hay aire de distintas épocas, polvo del desierto del Sáhara, polen de plantas extinguidas, y microorganismos que jamás respiraron el aire moderno. Cuando el hielo se derrite, todo eso vuelve a mezclarse con el mundo actual. Es como si la Tierra estuviera abriendo archivos que había guardado para siempre, sin saber que los humanos estábamos a punto de leerlos. En el norte de Canadá, una expedición encontró una semilla de planta congelada desde hace 30.000 años. La llevaron a un laboratorio, la colocaron en tierra húmeda, y semanas después, brotó una flor blanca. Era idéntica a las que florecían cuando los mamuts caminaban por esas llanuras. Los investigadores la llamaron Silene stenophylla. Una flor que nació cuando el fuego aún era un misterio para el hombre, y que volvió a florecer en plena era digital. El pasado había revivido, literalmente, frente a sus ojos. Pero no todo lo que despierta del hielo es inofensivo. El deshielo del permafrost también libera gases atrapados durante milenios, dióxido de carbono, metano, y restos orgánicos en descomposición. Algunos científicos han encontrado compuestos que, al ser analizados, muestran cadenas proteicas desconocidas. Otros prefieren no hablar públicamente, alegando que ciertos organismos no pudieron ser identificados por los sistemas de secuenciación genética. Pequeñas anomalías, dicen, aunque las anomalías se acumulan. En un laboratorio de Yakutia, un microbiólogo observó algo extraño en una de las muestras, una forma de vida que parecía dividirse de manera irregular, creando estructuras simétricas que no correspondían a ninguna bacteria conocida. El experimento fue suspendido. El metal no debería sonar en medio del hielo. Y sin embargo, hay registros donde las ondas sísmicas, al rebotar bajo el Ártico, producen un eco distinto, agudo, metálico. Durante décadas, los geólogos lo atribuyeron a formaciones rocosas comprimidas por el peso del hielo. Pero en los últimos años, las exploraciones más profundas comenzaron a revelar algo diferente, patrones geométricos imposibles de explicar por procesos naturales. Todo comenzó con un proyecto de investigación ruso en la península de Taimyr. Un equipo de geofísicos perforaba el hielo a más de 400 metros de profundidad cuando los instrumentos registraron una anomalía. Las ondas no regresaban como en el hielo compacto, rebotaban en una superficie lisa, densa y uniforme. Era metal. Un tipo de aleación desconocida, incrustada en el permafrost desde tiempos inmemoriales. El descubrimiento se mantuvo en secreto durante años, clasificado como material no identificado de origen geológico. Pero quienes estuvieron allí cuentan otra versión. Dicen que, cuando el hielo fue retirado con cuidado, emergió una forma semicircular, tan pulida que reflejaba la luz de las linternas como un espejo antiguo. Era grande, pesada y con una textura que ningún metal moderno podría conservar después de tanto tiempo. Al golpearla suavemente con un martillo, produjo un sonido prolongado, un timbre que resonó en el aire congelado. Un sonido que parecía venir de otro siglo, o de otro mundo. Los investigadores enviaron muestras microscópicas a laboratorios en Moscú y Helsinki. El análisis indicó la presencia de elementos conocidos, níquel, hierro, cromo, pero en proporciones imposibles. Una estructura atómica demasiado ordenada para ser natural. Algunos propusieron la teoría de un meteorito, pero su forma regular desmentía esa idea. Otros hablaron de restos de antiguas pruebas militares, aunque las dataciones mostraban una edad de al menos 10.000 años. En el archivo de la expedición,
Existe una grabación nunca publicada. El sonido del taladro penetrando el hielo cambia bruscamente al tocar el metal, un golpe seco, un chillido breve y después, silencio. Luego, una vibración sorda, como si algo bajo la superficie hubiera respondido. Desde entonces, los lugareños de la zona aseguran que, cuando el viento sopla desde el norte, se escucha un zumbido profundo que parece provenir del suelo helado. Lo llaman la respiración del hielo. Con los avances en radar de penetración, otras expediciones internacionales confirmaron anomalías similares bajo el mar Ártico. Algunas de ellas forman líneas casi perfectas, como si fueran corredores, túneles o cúpulas sumergidas. Nadie sabe qué son. Algunos oceanógrafos suponen que podrían ser restos de una civilización anterior al último máximo glacial, otros creen que se trata de formaciones naturales moldeadas por presiones tectónicas. Pero hay algo que las imágenes satelitales no logran ocultar: la geometría es demasiado precisa. Demasiado humana, o quizás, demasiado intencionada. En 2023, una misión conjunta entre investigadores noruegos y canadienses localizó un objeto de gran tamaño bajo el glaciar Austfonna. A veces el pasado no está tan lejos como creemos. Solo espera bajo una capa de silencio. Y cuando el hielo empieza a retirarse, lo que emerge no siempre pertenece al mundo que conocemos. En el verano más cálido de los últimos siglos, una expedición noruega descubrió en una caverna de hielo una serie de piedras grabadas. No eran glaciares ni minerales fracturados. Eran bloques con líneas precisas, símbolos repetidos y una orientación que parecía intencional. La datación, según los primeros informes, superaba los 12.000 años. Ninguna civilización conocida había tallado algo semejante en esa época. Los investigadores lo llamaron un fenómeno geológico con patrones accidentales, pero en las notas privadas de campo, los arqueólogos usaron otra palabra: escritura. Las leyendas de los pueblos Sami, los antiguos habitantes del norte escandinavo, hablan de tierras cubiertas de verde donde hoy solo hay hielo. Mencionan montañas que se hundieron bajo el mar y luces que subían desde la tierra. Durante siglos se creyó que eran metáforas del cambio de estaciones. Hoy, sin embargo, los satélites muestran algo inquietante: estructuras sumergidas cerca del Polo Norte que parecen alinearse con las constelaciones, del mismo modo que lo hacían los templos egipcios o las ruinas mayas. Demasiado orden para ser casualidad. Demasiado silencio para ser ficción. Entre los mapas antiguos más enigmáticos se encuentra el de Piri Reis, trazado en 1513. Muestra el continente antártico sin hielo, con costas y montañas que solo pudieron conocerse miles de años después, cuando los radares modernos penetraron la capa helada. Durante décadas, los estudiosos discutieron cómo fue posible. Algunos suponen que Reis utilizó documentos más antiguos, quizá de civilizaciones olvidadas que conocían los polos en tiempos templados. Si la Antártida pudo haber sido habitada, ¿por qué no el Ártico? En los archivos del Instituto Geográfico de Moscú, una fotografía aérea de 1972 muestra una formación en el norte de Groenlandia, un círculo perfecto de roca sobresaliendo del hielo, de casi 1 kilómetro de diámetro. Los científicos lo catalogaron como un cráter de impacto. Pero décadas después, al compararlo con imágenes recientes, el círculo mostraba simetrías internas, anillos concéntricos y líneas radiales como las de un calendario solar. El hielo lo había cubierto de nuevo, pero la imagen quedó registrada. Algunos arqueólogos aventuraron que podría tratarse de una estructura artificial, quizás construida cuando el clima era más cálido, durante el último interglacial. Otros prefieren no pronunciarse. El Ártico no suele revelar dos veces el mismo secreto. En algunas noches, cuando las auroras tiñen el cielo de un verde imposible, los exploradores sienten que las luces no solo descienden desde el firmamento, sino que también ascienden desde el suelo. El magnetismo se altera, las brújulas giran sin sentido, y las cámaras captan destellos fugaces.
Dicen que el hielo respira, pero hay quienes piensan que recuerda. Que las vibraciones metálicas y los patrones geométricos bajo los glaciares son los últimos vestigios de una civilización borrada por el tiempo y el frío. Hay momentos en los que la Tierra parece hablar. No con palabras, sino con gestos lentos, una grieta que se abre, un viento que cambia de dirección, un silencio que pesa más que el ruido. El deshielo del Ártico es uno de esos gestos. Un mensaje que el planeta nos envía en su idioma más antiguo, el del tiempo. Durante miles de años, el hielo fue su memoria. Cada capa guardó el aliento de una era, el polvo de volcanes extintos, el polen de selvas que ya no existen. Pero esa memoria se está derritiendo. Y con cada gota que cae, algo se borra para siempre. Los científicos recogen el agua de los glaciares derretidos y analizan su composición. Allí, en esas diminutas muestras, hay fragmentos del pasado, restos de animales extintos, trazas de carbono, partículas que revelan la respiración de civilizaciones antiguas. El hielo nos devuelve nuestra propia historia, pero también nos muestra su fragilidad. Porque al romper el equilibrio, hemos despertado algo que no puede volver a dormir. A medida que el permafrost se derrite, libera metano, un gas que acelera el calor que lo derrite aún más. Un ciclo sin retorno, una espiral que se alimenta de sí misma. El planeta respira con dificultad, y su aliento ahora tiene olor a tierra vieja, a fósil, a advertencia. Hay quienes creen que el hielo está vengándose. Otros piensan que solo está respondiendo a lo que siempre fue inevitable. Pero tal vez el hielo no quiere castigar ni advertir. Tal vez solo quiere recordar. El viento que sopla en el Ártico tiene un tono distinto ahora. Ya no es solo el murmullo del frío, sino un sonido más profundo, como un lamento. Los exploradores lo escuchan cuando cae la noche, un eco que parece venir desde abajo, desde las capas más antiguas del mundo. Dicen que si se permanece en silencio el tiempo suficiente, puede oírse un ritmo, un pulso leve, como el latido del planeta. El hielo se derrite, pero la vida que dormía en él despierta. Y con ella, la historia. Hay algo poético en este ciclo, todo lo que la Tierra enterró para protegerlo ahora vuelve, no para reclamar, sino para recordarnos que el tiempo no olvida. Los metales, las bacterias, los fragmentos de piedra, las flores congeladas, todos parecen parte de un mismo mensaje, que el planeta no muere, solo cambia de forma. Y que cada cambio lleva dentro una enseñanza que rara vez comprendemos a tiempo. Cuando el sol toca el horizonte y el cielo del norte se enciende con luces verdes, uno entiende que el hielo no fue solo un escudo, sino una escritura. Cada grieta, cada burbuja, cada fósil era una palabra. Una oración escrita en lenguaje geológico, dirigida a quienes supieran leerla. Una historia que ahora se derrite ante nuestros ojos. La noche ha caído sobre el norte. No hay luna, solo el brillo pálido de las estrellas reflejándose en fragmentos de hielo dispersos sobre el mar. El viento, antes furioso, se ha detenido. Y en ese silencio absoluto, uno comprende que el Ártico no está vacío. Nunca lo estuvo. Solo guarda sus secretos con una paciencia que el ser humano ya olvidó. En la superficie, los barcos de investigación flotan como diminutas sombras. Sus luces amarillas apenas alcanzan a iluminar la niebla. Bajo ellos, en la profundidad oscura, el hielo se derrite sin prisa, liberando cada recuerdo que guardó durante siglos. Bacterias, metales, flores, aire de un mundo que ya no existe. El planeta se está contando a sí mismo. Y nosotros, por primera vez, escuchamos. Quizás lo que emerge del hielo no sea una amenaza, sino una lección. Una invitación a recordar que todo lo que vive, algún día duerme, y todo lo que duerme, alguna vez despierta.
El hielo no despierta para vengarse, ni para advertirnos. Despierta porque el ciclo lo llama. Porque incluso la materia más antigua necesita volver a sentirse viva, aunque sea por un instante antes de disolverse. Si uno camina sobre esas planicies heladas, en medio de la noche polar, puede escuchar el sonido del propio paso, suave, amortiguado. Cada crujido bajo las botas es un eco de milenios. Y cuando se detiene y respira, el aire helado entra en los pulmones con una pureza que no pertenece a este tiempo. Es como inhalar el pasado, sentirlo atravesar la piel, mezclarse con la sangre. En ese momento, el silencio ya no da miedo. Da paz. El hielo enseña algo que los humanos olvidamos. Que el tiempo no es enemigo, sino guardián. Que las cosas más frágiles, una gota, una célula, una flor, pueden sobrevivir siglos si encuentran un refugio adecuado. Y que todo lo que parece inmóvil sigue transformándose, solo que demasiado lento para que lo veamos. Mientras las auroras danzan sobre el horizonte, el cielo y la tierra parecen encontrarse. Verde, azul y violeta se mezclan sobre la nieve, y el mar, por un momento, refleja una calma que no se siente en ninguna otra parte del mundo. Es como si el planeta respirara despacio, invitándonos a hacer lo mismo. Quizás por eso el hielo nos atrae tanto. Porque en su quietud hay una forma de sabiduría.